como el sistema inteligente. En este caso, la inteligencia viene de la naturaleza y está basada en la teoría de Darwin, la supervisión del más fuerte o del mejor adaptado, que tendría que ser. Bueno, veamos algunos conceptos primarios. Dice, algoritmo de búsqueda basado en la mecánica de selección natural y de genética natural. O sea, eso nos dice, está inspirado en la naturaleza. Combina la supervivencia del más apto entre las estructuras de secuencias con un intercambio de información estructurado. Bueno, esa es la idea o el criterio que propone Goldberg. Goldberg es uno de los muchos investigadores, o sea, es el más reconocido, digamos, en cuanto al que ha trabajado en la investigación y en el desarrollo de algoritmos genéticos. Otra definición dice que son métodos matemáticos adaptivos que aplican estrategias de búsqueda en un espacio de soluciones potenciales. Bueno, basándose en el modelo justamente de la evolución natural. O sea, el modelo de la evolución natural propicia que el más fuerte o los más fuertes sobreviven, porque son los que van a imponer su descendencia. Y bueno, la idea siempre es perpetuar y mejorar la especie. Bueno, acá se usa esa idea para poder desarrollar este tipo de esquema. Otro de los que trabajó mucho en la parte de algoritmos genéticos fue también Holland. Holland tuvo su primera publicación, es la que está acá marcada como adaptación en sistemas artificiales y naturales. Ahí tengo el marcador. Ahí. También, bueno, la misma idea, obviamente, los sistemas vienen bajo los mismos preceptos. La posibilidad de estos sistemas, o sea, la importancia de esos sistemas es la posibilidad de encontrar soluciones al azar o en forma aleatoria con un alto grado de precisión. Aunque no se garantiza, claro, esto es una situación que también se lo planteó, la planteó Holland más bien, que dice que si el sistema tiene solución, el algoritmo lo va a encontrar. Lo que no puede garantizar es en cuánto tiempo, claro. Es bastante, digamos, especial su concepto, porque si no tiene un tiempo y pueden ser de acá a 20 siglos, ¿viste? Entonces es lo mismo que diga que no la puede encontrar. Bueno, pero la idea básica está planteada. Si el sistema tiene solución, el algoritmo lo va a encontrar. Dependerá cómo lo hayamos configurado. Bueno, hay un despliegue en cuanto a las técnicas de búsqueda que yo se los muestro acá, se los presento para que vean dónde están ubicados los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos siguen un camino como técnicas de búsquedas que son aleatorias, guiadas y pertenecen a la característica o al grupo de los algoritmos evolutivos, que está acá. Y ahí encontramos a los algoritmos genéticos. Para completar la idea, el conjunto de los algoritmos estos evolutivos, donde están los algoritmos genéticos, se conforman con varios componentes que ya van a aparecer enseguida, y son estos que les estoy marcando ahí. O sea, entre ellos se combinan para dar sistemas más evolucionados, más precisos. La computación evolutiva viene a ser una familia de modelos inspirados justamente en la evolución. El término de computación evolutiva se refiere al estudio de los fundamentos
y aplicaciones de ciertas técnicas heurísticas que también se basan en los principios de la evolución natural. Vean cómo, por ejemplo, cómo está formada la computación evolutiva. Ahí. Está formada por parte de algoritmos genéticos, parte de estrategias evolutivas y parte de lo que se conoce como la programación evolutiva. La idea del concepto evolutivo dentro de la informática eh, da a entender que son estructuras que iterativamente van mejorando o van cambiando. En general se supone que van tendiendo a mejorar. Y por eso el concepto de evolutivas. Hay un concepto más amplio, que es el soft computing, rama de la inteligencia artificial que engloba diversas técnicas empleadas para solucionar problemas. Acá tenemos una descripción de cómo se forma el soft computing con la computación evolutiva, que la vimos en la diapositiva pasada, en las redes neuronales y en la lógica fusión. O sea, todos los elementos que nosotros ya venimos estudiando se conjugan para poder presentar o para poder configurar lo que sería el soft computing. Bueno, algunas propiedades. A ver. Un segundito. Segundo, lo que pasa es que todo el sistema de animación no lo puse. Un segundo, que voy a cambiar la presentación. Veamos algunas propiedades que tienen los algoritmos genéticos. Como expresamos al principio, tienen una analogía directa a la selección natural. Es una técnica robusta, eso es importante, para tratar o intentar resolver problemas en cualquiera de los campos donde lo utilicemos.
Esto, digamos, es medio, no diría desventaja, pero por ahí es medio contraproducente en un principio, que el hecho de que la eficacia del algoritmo genético depende de la codificación de sus datos. O sea, si codificamos mal o codificamos diferente, el algoritmo puede funcionar diferente. Este, su utilidad básica, su utilidad principal para resolver problemas de búsqueda y optimización. Ustedes han visto que cada uno de los paradigmas que fuimos viendo tienen una aplicación básica o una aplicación eh, inicial. En este caso, esta es para los algoritmos genéticos. Está demostrado que pueden alcanzar la solución óptima de un problema, pero sin limitación temporal. Lo que decíamos recién, o sea, si por ahí la búsqueda no se hizo muy eficiente y demora demasiado, y bueno, nosotros no sabemos, o sea, el usuario no sabe si realmente hay una solución, la está buscando. A lo mejor la solución está, pero está demorando tanto tiempo que se puede llegar a la conclusión de que no hay una solución. Por eso esto sí realmente es un problema, es una desventaja. El hecho de que no se pueda asegurar un límite de tiempo para encontrar la solución. Y bueno, este último párrafo estaría presente en todas las propiedades de los sistemas que vimos antes. Si yo tengo el método, la ecuación o el procedimiento exacto para resolver un problema, lo uso a ese. No uso los métodos, aunque sean de inteligencia artificial, son métodos que hacen un procesamiento y una solución que nos lleva a un resultado aproximado siempre. Esto es para cuando no está el otro método exacto, cuando no está disponible. Así que si yo conozco, tengo la ecuación, la uso y me desprendo de estos tipos de métodos. Bueno, esta idea es para mostrarles inicialmente, una idea conceptual de cómo funcionan los algoritmos genéticos. Se supone que la superficie esa que está ahí trazada sería lo que conocemos el espacio de búsqueda o el espacio de datos, o también se llama el espacio de soluciones potenciales, porque se supone que en algún lado, si el problema tiene solución, en algún lado debe estar. Entonces, lo que se hace es disponer de un conjunto de elementos para la búsqueda. Acá hay dos grandes diferencias que podemos marcar respecto de lo que eran las redes neuronales, por ejemplo. Las redes neuronales también hacían esto, una cosa similar a esta. Eh, también hacían búsqueda, pero las redes buscaban con una sola mira, con un solo elemento. En cambio, en este caso, hay muchos elementos que están haciendo la búsqueda, que son los individuos, esos, los Pac-Man, esos que están dibujados ahí. Todos ellos se van a dedicar a la búsqueda de la solución. Entonces, eso hace que el sistema sea más eficiente. No sé si más rápido, dependerá de las características del problema, pero sí más eficientes. Y tienen otra característica importante, es que la búsqueda la hacen en forma aleatoria. Recuerden que las redes, cuando se entrenaban, lo que hacían era buscar su juego o su conjunto de pesos que haga a la red que más eficiente, o sea, que permita que resuelva el problema. Pero lo buscaba utilizando un algoritmo que se llama de descenso por gradiente. O sea, iba buscando el extremo de la función, pero a través de
de un gradiente. Y eso en muchos casos podría llevarte a quedar atrapado en lo que sería un mínimo o un máximo local y no el máximo general que es la solución. Bueno, acá estamos más allá de esa situación porque la búsqueda es aleatoria. Es decir, los componentes de esto, los individuos que hacen la búsqueda no se mueven por el gradiente de la superficie, sino que van saltando en forma aleatoria de un lado a otro, así que por eso no pueden quedar atrapados en mínimos o máximos locales. Bueno, ahí tienen el ejemplo de que estamos simbolizando que la solución está en un máximo, pero en este caso fíjense que el movimiento de uno de los individuos que buscan la solución fue hasta un máximo, pero que no es el mayor, no es el que está marcado como solución, es otro. Entonces, eso es lo que se conoce como solución aparente o máximo localizado. Digamos, es una propuesta de solución, pero que tiene mucho error. O sea, tiene más error que el que corresponde, digamos, que la solución correcta. Y eso va a ser a ver, eso puede ser un problema o una salvación para el usuario. Si el error que tiene es demasiado, no nos sirve. Así que tendremos que seguir buscando. Ahora, si el error, aunque no es la solución completa o última, tiene un error que es aceptable, bueno, el usuario se puede quedar con eso como un método de respuesta aceptable, digamos. Ahora, otra situación que en general siempre esperamos que ocurra es la que está dibujada ahí. En algún momento, cada vez que vamos cambiando, o sea, que le vamos cambiando acá la diapositiva y aparece otro escenario, lo pueden considerar que es una nueva población, una nueva generación de individuos que está buscando la solución. En este caso sería no sé, una enésima población. Entonces hay un individuo que en su movimiento, en forma aleatoria, llega a la solución. Inclusive no lo ubicamos en el dibujo así justo encima del puntito de solución para que se vea que la resolución nos da resultados aproximados, pero en principio o conceptualmente es un buen resultado que nos puede servir y que podemos utilizar. Este dibujo nos da les aclaro que he visto varios, por lo menos cuatro, no son los mismos, o sea, dan las mismas ideas, pero bueno, dentro de lo que vi me pareció que este era el que mejor presentaba la situación. Sería un esquema, lo hemos llamado un esquema operativo de los algoritmos genéticos. Entonces observen, por ejemplo, acá se inicia el problema. Tenemos que definirlo y obviamente tenemos que comprenderlo. En principio, el hecho de comprenderlo no significa que lo sepamos resolver, pero entendemos cuál es el problema. Entonces, para resolverlo con una estructura de algoritmos genéticos, tenemos que avanzar sobre dos cuestiones principales, que son dentro de todo el proceso, les diría que son las más críticas. Una es la codificación de los individuos. ¿Cómo los vamos a armar? Ya vamos a tomar una idea enseguida, una idea
de cuál es el concepto de la codificación, pero de alguna forma nosotros tenemos que disponer, tenemos que formar o armar los individuos. Los individuos van a ser una colección numérica, una cadena numérica, de alguna forma. Pero bueno, hay que ver cómo disponer esos datos para que formen al individuo. Esta parte no es tan drástica, aunque tiene injerencia en el sistema, pero no es tan drástica. La que sí suele ser drástica es esta otra que les marco acá, que se conoce como función de ajuste. La función de ajuste va a ser la que nos mide la solución. Y suele ser un problema porque ¿cómo vamos a medir una solución si supuestamente no la conocemos? Si la conociéramos, no necesito ni siquiera aplicar el algoritmo genético, ya tengo la solución. Y la tengo que medir sin conocerla. Entonces realmente es medio crítico en ese sentido. Bueno, ahora vemos cómo se procede. Después de que tenemos eso definido, vamos a crear lo que sería una población inicial, ¿m? Con una determinada cantidad de individuos que son los que se van a dedicar a buscar la solución, porque básicamente hacen eso. Los individuos van buscando la solución. Entonces, ¿cómo hace el algoritmo para eso? Tiene un conjunto de operadores, se llaman operadores genéticos, son los que están marcados acá. Los operadores genéticos son los que van a modificar o a crear los nuevos individuos, a crear las nuevas generaciones de individuos en las diversas iteraciones que va a dar el sistema. Y el otro proceso que se requiere cada vez que una generación o una población nueva aparece es la llamada la prueba de ajuste. La prueba de ajuste, ¿qué significa? Revisar a cada individuo si tiene o no tiene la solución. Para eso vamos a utilizar esta función que habíamos definido al principio, ¿ven? Esta. Y con eso hacemos la prueba de ajuste. Entrando en el lazo iterativo, llega un momento que vamos a consultar. ¿Está la solución? O sea, cuando hacemos la prueba de ajuste, ¿encontramos la solución? Bueno, en un principio supuestamente no la encontramos. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve al proceso iterativo, se vuelve a revisar a los siguientes individuos o eventualmente, si ya revisamos a todos los individuos, a la siguiente generación de individuos. Si por una casualidad dada encontramos la solución, o sea, la búsqueda de solución nos da un sí, entonces ya tenemos resuelto el problema. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente decodificar al individuo y obtener sus parámetros, porque lo habíamos armado en un principio con los parámetros del problema, que eran aleatorios. Entonces ahora ya encontramos la solución, esos parámetros se han modificado y la prueba de ajuste nos dijo que esta es la solución o está muy cercana a la solución, entonces lo decodificamos y obtenemos nuestra respuesta. Esa sería una idea general del proceso operativo o del esquema operativo. Vamos a ver cada una de las partes. Primero definimos el problema. Los algoritmos pueden aplicarse en cualquier campo. Y como dice ahí, no siempre sirven, o sea, no siempre son aptos para cualquier tipo de problema. O sea, pueden que se apliquen a todos los problemas, pero a lo mejor no los resuelven bien para algunos tipos de problemas. Pero tienen un campo de aplicación muy amplio. Esto es lo que les marcaba hace rato como una desventaja. Esto. Que el éxito puede depender de la formulación y codificación.
Claro, por ahí entonces nos surge la duda de decir, bueno, ¿y cómo sé si lo estoy haciendo bien o no? Bueno, hay distintas formas de poder ir revisando este, el desarrollo del proceso a través de gráfica, a través de, de- de- de parámetros inclusive, que uno va teniendo una idea de cómo se está desarrollando. Los algoritmos genéticos eh, funcionan bien cuando los espacios de búsqueda son grandes, o sea, funcionan bien para todo, inclusive para los espacios de búsqueda que son grandes o cuando hay variables y problemas con muchas restricciones. Esa es una gran ventaja de este tipo de algoritmos. Por eso decía hace rato que son sistemas bastante robustos. Y esto también se los había definido en un principio, que era la actividad principal de los algoritmos genéticos, la búsqueda y la optimización, ¿sí? En cualquier campo donde se aplique. Veamos cómo es el proceso siguiente. Representación y codificación. Eh, la representación es el proceso por el cual los parámetros de definición del problema se presentan como una cadena de caracteres en un determinado código. A ver, eh, expresado más de otra forma. Nosotros vamos a tomar todos los datos o los parámetros o los componentes del problema, tienen que ser numéricos obviamente, y los vamos a disponer como una cadena para formar al individuo. O sea, el hecho de disponerlo en una cadena es más bien simbólico, digamos. Lo disponemos de alguna forma que nuestra estructura de programación la pueda manejar o interpretar o manipular en general. Eh, y dice que los datos generalmente se manejan en binario. Eh, bueno, actualmente se manejan en cualquier sistema, inclusive se sigue usando el binario porque fue la primera propuesta que se hizo para implementar estos algoritmos, los algoritmos genéticos. Y muchos de los desarrollos y las operaciones y las aplicaciones han quedado en binario, pero el desarrollo computacional actual realmente hace que podamos usarlo con cualquier sistema. Lo más lógico sería usarlo con un sistema decimal, que es el que nosotros manejamos, digamos. Para el algoritmo, yo supongo que si lo desarrollamos computacionalmente, es medio transparente. Inclusive manejarlo en forma decimal quizás sea más fácil de manipular o de interpretar, pero cualquier sistema se puede desarrollar. Cada conjunto de parámetros codificados representa un individuo de la población, que para hacer una comparación con la parte biológica o genética, se lo denomina cromosoma. Y a la estructura genética vendría a ser como la estructura genética, vendría a ser algo así como la plantilla del individuo, donde van a ocurrir los datos. La plantilla genérica se lo conoce como fenotipo. Acá tenemos una muestra de cómo sería un individuo genérico. En principio, bueno, hay un ejemplo específico más abajo de cómo se forma el individuo. Fíjense, por ejemplo, el fenotipo les decía que era algo así como la plantilla, o sea, cómo se disponen los datos en forma genérica. Acá vean ustedes, tengo un valor, otro valor, hasta utilizar tantos valores como, este, como necesite para resolver el problema. La disposición así horizontal
se supone que todos los números van ahí tan pegados. Yo le dejé espacio, por ejemplo, acá les dejé unos espacios. Este mouse es peor que el otro. Ahí ven. Pero solo a los fines visuales, para que se entienda. Normalmente la cadena de valores es continuada. Ya se conocen, se saben los espacios, o sea, se puede decodificar perfectamente, aun cuando los valores estén continuados. No, usualmente no lleva signos, ni símbolos, ni puntos, ni comas, nada. Todo está establecido, está conocido. Bueno, acá tienen abajo un individuo cualquiera, si no tiene contexto, simplemente para que vean cómo van dispuestos los valores. Y les decía recién que el hecho de ponerlo en una cadena también es más o menos simbólico. Yo lo puedo poner a lo mejor en columna, depende cómo lo maneje o quién lo maneje al algoritmo. ¿Ah? Lo podemos poner en columna, lo podemos poner en una matriz, lo podemos poner en otra secuencia. Eso realmente no importaría, digamos. Lo importante es que el algoritmo pueda manejar estos valores en forma apropiada. En el caso de otra configuración, que podría ser decimal, también tenemos una plantilla o un fenotipo que es parecida, digamos, no necesariamente igual que la anterior. Ahora tenemos un valor y una propiedad o una característica, digamos, a la cual está referido ese valor. O sea, son pares de componentes que lo podemos asociar de esa forma. Eh, el hecho de ponerlas así como están mostrados acá es solamente una de las posibilidades. Podemos poner todos los valores juntos y después todas las propiedades juntas dentro de la estructura. O sea, en definitiva la podemos ubicar como quieran. Después lo que sí hay que tener en claro cómo es la estructura para poder decodificarla después. Bueno, y abajo están medio mezclados los componentes, pero como les digo, hay que ver en este caso, como les estoy marcando, acá hay un signo, ¿ven? Acá hay un signo. Hay que ver cómo lo vamos a marcar para poder manipularlo acá, o cómo lo vamos a indicar. Una forma que me parece que es la más usual, no van signos dentro de la estructura normalmente, ni van los indicadores, los separadores fraccionarios, así que el signo lo podríamos marcar como con otro bit, con un bit de signo, como vimos en los sistemas numéricos. Y, y no poner los componentes, los separadores fraccionarios. Así que tenemos que ser cuidadosos cuando armemos el individuo. Saber que desde tal espacio hasta tal espacio va el valor, desde tal espacio hasta tal espacio va la tal propiedad, y que son tantas posiciones para los enteros, tantas posiciones para los fraccionarios. Así nosotros podemos manipular eso a la hora de decodificar. Bien, vamos ahora a lo que resultaba un poco más crítico, como lo habíamos marcado, que es la función de adaptación. La función de adaptación tiene distintos nombres, por ahí se lo separa en cuanto a su funcionalidad o a su característica, pero bueno, en algunos casos estos nombres se llegan a confundir o a manejarse como sinónimos. Fíjense que la función se llama de ajuste, de encaje, de evaluación, de objetivo, de aptitud, o también se llama, y es muy común, porque he visto que la mayoría de los autores lo utiliza así, es como función de fitness. Bueno, está en inglés. El fitness traducido vendría a ser algo así como un ajuste.
les decía que es la función que nos va a ayudar a determinar si el individuo, cuando lo pasemos a través de la función, si el individuo tiene la solución o no. Como concepto general, dice, mide la adaptación de cada individuo a la población a las condiciones del problema. O sea, funciona como el medio ambiente funciona para los organismos biológicos. A ver, si ustedes consideran un organismo biológico que está inserto en un medio, ese organismo va a sobrevivir y se va a perpetuar si su adaptación a ese medio es buena o es adecuada. Bueno, en este caso, en el caso numérico del sistema de algoritmos genéticos, la idea es básicamente la misma. El individuo, que es una cadena numérica, va a sobrevivir o va a perpetuarse si la medición a través de la función esta de evaluación le ha dado un resultado bueno. Eso va a hacer que el algoritmo lo siga manteniendo o le permita reproducirse al individuo. Si no ha sido muy bueno, es muy probable que el individuo desaparezca, el individuo matemático. Pero hay un detalle acá que les puedo comentar, no sé si está escrito explícitamente, pero acá en la naturaleza normalmente no ocurre así, pero acá sí ocurre el hecho de que los individuos mal adaptados o peor adaptados no necesariamente son malos. Es más, suelen ser muy útiles para el trabajo del sistema. Eso en la naturaleza no ocurre, pero acá son necesarios, porque pasa un fenómeno bastante curioso, que se lo han denominado como el superindividuo. Cuando todos los individuos son buenos, o son, digamos, buenos en el sentido de que están bien adaptados, y como todos se dirigen prácticamente hacia lo mismo, que es la solución, y en principio todos los individuos se parecen. Entonces, claro, son buenos, o sea, son super individuos, pero no tienen la solución. Están cerca, pero no son lo suficientemente buenos para representar a la solución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay acá el éxito del algoritmo o de encontrar la solución está basado fundamentalmente en la diversidad. En la diversidad. Entonces, si todos los individuos, los superindividuos, son muy buenos, pero son parecidos y no tienen la solución, todo va a rondar alrededor de ellos y van a quedar ahí. O sea, dando vuelta entre buenos individuos, pero sin encontrar la solución. Entonces, es necesario un individuo con una diversidad o una característica distinta, que podría ser una mala adaptación o una pobre adaptación, para combinarse con un buen individuo a ver si ahí mejora la especie. Sería la idea básica. Cuando la función de adaptación evalúa a un individuo, le asigna un valor. En general, esos valores son valores del campo real que miden la adaptación. Depende cómo la diseñemos también. Nosotros podemos, en el caso del diseño de la función de adaptación, podemos poner o podemos configurarla para que nos represente con cualquier valor de cualquier forma. Bueno, esto es lo que les contaba recién de la función de adaptación respecto del medio ambiente. Se requiere que la función de adaptación sea positiva y que el algoritmo, en general, ¿no? Podemos hacerlo de otra forma, pero en general, que la función de adaptación sea positiva y que el algoritmo evolucione maximizando la función. Esa sería
la idea primaria o básica. Claro, pero ustedes pueden pensar y decir, bueno, pero no siempre mi solución está en un máximo, puede estar en un mínimo. En ese caso, se redefine la función. El algoritmo siempre maximiza en su procedimiento. Y si yo voy por una minimización, tendría que redefinir la función objetivo. Por ejemplo, si la función de adaptación es positiva y tendemos a maximizar, la función objetivo puede coincidir con la función de adaptación. Pero si ocurre al revés, que la función objetivo debe ser minimizada, nosotros necesitamos que nuestra función de adaptación siempre sea positiva y se maximice. Entonces hacemos una redefinición de esta forma, miren, como les marco acá. Tomamos un valor máximo, lo que se llama una cota de la función objetivo, y la planteamos así como restándole la función objetivo dinámica. Entonces esto siempre va a ser un máximo, o sea, y siempre la función de adaptación va a ser positiva. Vamos. Ahora lo vemos en un ejemplo. Bueno, ¿cómo es el ajuste? El ajuste que vamos a requerir en las funciones. Hay distintos tipos de ajuste que se pueden llegar pueden haber otros más, pero estos son los más usuales, los más comunes. Lo que se llama el fitness o el ajuste puro, medida de ajuste establecida en la terminología, bueno, del propio problema. La idea la da acá con un ejemplo, dice, considérese una población de hormigas que deben llenar, dice, la despensa, bueno, su despensa del hormiguero. La bondad de cada hormiga será el número de piezas que pueda llevar hasta el hormiguero. Veamos cómo es la definición. Entonces, el fitness puro, que está identificado como R, y a su vez está identificado para cada individuo, acá, y en un determinado instante de tiempo, o en un intervalo de tiempo determinado. Entonces tenemos esta definición. Fíjense que es la suma de todos los casos posibles, estos son los casos que se puedan dar, y es la diferencia en valor absoluto del valor que se desea para el individuo y el valor que obtiene el individuo. Entonces, eso nos da una primera medición de lo que sería el ajuste. En los problemas de maximización, los individuos con un fitness puro elevado son los más interesantes. Claro, o sea, a ver, en los problemas de minimización interesarán los individuos con un fitness puro reducido. O sea, si tendemos este valor normalmente, el D es fijo, así que lo que va a variar es el valor C, el valor de minimización que produce el individuo en cada instante. Si eso se acerca, el valor C se acerca al valor D, el valor del fitness completo R va a disminuir. Eso es requerido o es requerible o es deseable en el caso de los problemas de minimización. Al revés, si el valor del ajuste deseado o de la bondad que está marcada acá con C se aleja del valor deseado, en la suma, en esta suma sumatoria, el valor de R se va a aumentar, se va a hacer mayor, y eso es lo requerido en los procesos de maximización. O sea que, dependiendo de cómo nosotros consideremos o cómo hayamos planteado el problema, vamos a ver que
necesitamos maximizar o minimizar. Otra definición del fitness casi siempre es a partir o utilizando como base el fitness que vimos anterior, el fitness puro. ¿Ven? Para solucionar la dualidad, dice, ante problemas de minimización y maximización, se utiliza esta definición que está acá, ¿no? Y bueno, obtiene otro valor, otro coeficiente que lo llama S, que es la bondad del individuo, que está basado en el fitness puro, R, si nosotros tenemos que minimizar. Y en el fitness, en una diferencia con una cota, la cota sería esta que se llama R máximo, si nosotros tenemos que maximizar. El problema suele ocurrir cuando utilizamos esta definición, especialmente en el proceso de maximización, encontrar el R máximo o encontrar la cota. Suele, dependiendo del problema, pero suele ser a veces un inconveniente, así que por ahí hay que hacer estimaciones y no siempre las estimaciones salen del todo bien. Bueno, esto que se abrió ahora, el último de lo que comentamos recién. Otra definición para el fitness, que lo llama fitness ajustado, es simplemente hacerle un reescalado. Un reescalado para que se encuentre definido entre 0 y 1. El fitness ajustado toma siempre valores en ese intervalo, entre 0 y 1. Cuando más se aproxime el fitness ajustado de un individuo a 1, mayor será su bondad. Otra forma de expresarlo es lo que llaman normalizado. El fitness normalizado introduce un nuevo aspecto, indica la bondad de una solución con respecto al resto de las soluciones representadas en la población. Tenemos que el fitness, esta definición está muy relacionada con el concepto de probabilidad. Ustedes recuerden que la probabilidad de ocurrencia de algo es la cantidad de casos posibles, que esto estaría representado por A, dividido en la cantidad de casos totales, que esto estaría representado por la sumatoria. Bueno, acá digamos que está muy cercano, muy parecido la probabilidad del vista o indicada para la definición de un fitness normalizado. Siempre tomará valor en el intervalo 0-1 con los mejores individuos cuando más próximos estén a la unidad. Claro, si ustedes lo miran operativamente, ¿cuándo va a estar más próximo a la unidad? O sea, digamos, ¿cuándo va a ser el más alto? El más alto cuando sea, digamos, comparable con la suma. Y ahí va a estar próximo a la unidad. ¿Y cómo sería eso? O sea, ¿cómo puede ser que un valor se compare a la suma cuando los otros componentes sean mucho menores? Todos los otros componentes que se suman sean mucho menores. Entonces el que queda destacado o el que queda como más representativo va a ser este. Por eso dice que ese va a ser representativo del mejor individuo cuando se aproxime a la unidad. Bien, ya hemos visto la codificación, hemos visto la adaptación, las funciones de adaptación. Ahora vamos a iniciar el proceso definiendo la población inicial. La población inicial es bastante especial en el sentido de que
En principio, ¿qué va a ser? El conjunto de individuos que van a hacer la búsqueda. Supónganse ustedes que el espacio este que estamos dibujando acá representa el espacio de soluciones o el espacio de datos o el espacio de búsqueda. Entonces, la idea sería, la solución va a estar adentro de esa figura, en algún lado, no sabemos dónde. Entonces, ¿qué sería lo más razonable para iniciar? Y bueno, tratemos de poner una buena cantidad de individuos distribuidos lo mejor posible a lo largo de la estructura. Ustedes piensen que si la solución está en un extremo y nosotros ponemos todos los individuos agrupados en el otro extremo, y le va a resultar difícil. Está bien que ellos se van a mover después durante el desarrollo del algoritmo, pero ya les va a resultar difícil o más largo llegar a la solución. Esto también lo pueden ver como si el individuo estuviera formado por coordenadas. Entonces, cuando el individuo se modifica para pasar de una generación a otra, lo que estamos haciendo básicamente es cambiar sus coordenadas y cambiar su posición. Y en algún momento las coordenadas van a coincidir con las coordenadas de la solución y es donde vamos a resolver el problema, porque el individuo lo va a encontrar. Si la población es muy pequeña, no pueden cubrir adecuadamente el espacio de búsqueda. Claro, hay muy poquitos individuos que hacen la búsqueda. Entonces, bueno, en principio la teoría dice que él puede resolver el problema, pero demoraría más tiempo hasta que los individuos se muevan, como son pocos, para que se muevan hacia la solución. Si las poblaciones son muy grandes o muy densas, está bien, es muy posible que haya alguno o algunos individuos que estén cercanos a la solución. Pero recuerden que durante el proceso, además de que es iterativo, tenemos que revisarlo a todos. El algoritmo hace eso, revisa a todos los individuos para ver si su ajuste o su bondad son adecuados para resolver el problema. Y eso puede llevar mucho tiempo, por eso el costo computacional sería muy alto. Algunas heurísticas. Esto es parecido a lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Cuando eran las redes neuronales y decíamos, bueno, ¿cuántas neuronas vamos a poner al medio? Y no sabemos, hay que probar. Bueno, pero tenemos algún punto de partida y sí, eran las heurísticas esas que yo les había mencionado, que les mostraba, inclusive están en uno de los apuntes que en algunos de los PDF que dejamos en el aula están descritos. Son heurísticas débiles, es decir, que no tienen una demostración así muy eficiente. Bueno, Goldberg dice, por ejemplo, que la población óptima crece exponencialmente con la longitud del individuo, o sea, mientras más largo el individuo, vayan teniendo idea que la población tiene que ser más grande para que se pueda distribuir mejor. Otro investigador, este que está acá, más preciso, dice, empíricamente una población entre K y 2K andaría bien para individuos de longitud K. De una manera de partir, digamos, para tener una idea cómo inicializar la población. La población, dice, se establece generando individuos al azar en forma aleatoria dentro de un espacio de búsqueda. En general es una probabilidad de distribución uniforme, porque como no sabemos dónde está la solución, no podemos hacer ningún tipo o utilizar ningún tipo de probabilidad de distribución que sea sesgada, que sería vicia, digamos, no sabemos dónde está. Bueno, yo les decía hace rato que ¿cómo vamos a saber si las cosas van bien? Porque, claro, el algoritmo empieza a funcionar, empieza a trabajar en forma iterativa, va construyendo las nuevas
poblaciones, las nuevas generaciones. ¿Y cómo podemos tener una idea de que las cosas van más o menos bien? Una sería esta gráfica que se va a desplegar acá. Esta gráfica nos va mostrando cómo sería la convergencia. La convergencia se refiere hacia la solución. Eh, pero claro, hay que interpretarla porque hay distintos tipos de gráfica. Por ejemplo, esta es una gráfica que es bastante engañosa y se suele dar también, bastante común. Lo que se llama la convergencia prematura. La, a ver, la bondad, nosotros estamos midiendo, podemos medir varias cosas, podemos medir, por ejemplo, el ajuste o la bondad de un individuo, por ejemplo, el mejor individuo de cada generación. O podemos medir el promedio de los individuos, o podemos medir, no sé, el peor de los individuos, también sirve. Bueno, acá no está definido, simplemente nos muestra que la convergencia, ¿cómo hace? Inicialmente crece en forma muy rápida, lo cual nos tiene que dar un aviso de alarma, ¿ah? Y después se estanca en una especie de meseta. ¿Qué pasó? Bueno, venía muy bien, o sea, venía muy bien, venía muy rápido, pero claro, hubo una convergencia que se denomina prematura y llegó podríamos decir que es como que llegó o alcanzó un mínimo o un extremo local. Y ahí se quedó. Eh, no, los valores de los individuos o de los representantes de los individuos son buenos, pero no tienen todavía la solución y no se modifican, no se mueven ahí. Esa es una forma de convergencia. Otra forma, que es mala también, inconveniente, sería una convergencia de este tipo, que se llama la convergencia oscilante. Es una convergencia que se mueve alrededor de un rango de valores. Yo la dibujé ahí abajo, podría estar más arriba también, o podría estar en otro lugar, pero está ahí. O sea, oscila entre un valor máximo y un valor mínimo. Y en ningún caso tiene también la solución adecuada, digamos. Solamente oscila entre esos valores. Lo que sí nos podría llegar a agradar es obtener una convergencia de este tipo, que es una convergencia que va creciendo, no digo linealmente, o sea, acá el dibujo muestra una tendencia lineal, a pesar de que tiene algunas oscilaciones, pero de alguna manera, en forma general o sostenida, va creciendo. Y llegará un momento en que también se puede llegar a, como dicen, no sé si la palabra existe, pero puede llegar a mesetarse, a encontrar una meseta y quedarse ahí. Si el resultado es bueno, o sea, si el valor con que llega al final es bueno, es aceptable, bueno, se lo puede tomar como solución, y si no, habrá que seguir buscando, digamos. Habrá que seguir haciendo evolucionar al algoritmo y a los individuos. Bien, nosotros tenemos ¿cómo hacen los individuos? Ya estuvieron en una generación, en una población, los revisamos, vimos que estaban, no sé, había de todo, pero ninguno tenía la solución. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir el proceso evolutivo? Hay que crear o generar una nueva población de individuos. Ustedes vayan imaginando el mismo concepto que de las poblaciones, digamos, biológicas, de cualquier especie en general, se daría de forma muy parecida. Eh, Hay que crear una nueva. Para eso, los individuos biológicos tienen su mecanismo, porque ustedes ya saben que su estructura eh, genética le permite
desarrollar el proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir. Bueno, acá en este entorno simulado o de modelo, y de alguna manera las cosas se dan en una forma así muy parecida. Entonces, claro, para los algoritmos generales no hay un crecimiento, algoritmo genético me refiero a estos algoritmos matemáticos. No hay, en la mayoría o en los casos que más se usan, no hay un crecimiento, tampoco hay una muerte, una desaparición así muy estricta, pero sí tiene que haber una reproducción. Y eso es lo que hacen estos algoritmos, estos individuos a través de los operadores genéticos que están marcados acá. Los operadores genéticos, dice, producen las transformaciones de los individuos de una población para su evolución. Y eso nos permite generar nuevos individuos, bueno, lo que es visto desde el punto de vista biológico serían los descendientes o los hijos, con la idea de que los nuevos individuos o los descendientes puedan llegar a tener alguna característica mejorada que lo acerque más a la solución. Bueno, hay un grupo de operadores que podemos verlo como, este primero es el operador de selección, es el que va a permitir juntar a los individuos para que puedan aplicarse los otros operadores. Algunos autores no lo consideran como un operador, simplemente lo utilizan como un mecanismo a la selección. Pero bueno, nosotros lo hemos tomado como la otra parte de la biblioteca, digamos, que sí es un operador y se utiliza para eso, para juntar a los individuos. Después tenemos el operador de cruza o de cruzamiento, que es el más, o sea, es el que va siempre, el más utilizado, el indispensable, digamos, este tipo de operador. Junto con ese operador tenemos el que se llama de mutación. El operador de mutación en este tipo de estructura de modelo matemático es muy importante. Quizás en el contexto biológico no se nota, no se ve bien acá, sí es importante, pero en el contexto biológico por ahí no se nota. Pero sí es importante, en el sentido de, bueno, visto desde una forma objetiva o positiva, porque uno siempre piensa en la mutación como algo malo. No, a veces la mutación es algo benéfico, digamos, y que va mejorando la especie. Bueno, acá la idea es que ocurra eso. Puede ser positiva o negativa, porque como la mutación la vamos a plantear en forma aleatoria, y bueno, hay que ver cómo resulta. Ya en un ejemplo que les muestro enseguida se nota y se ve bien. Tenemos otro operador que es medio parecido sería una especie de conjunción entre estos dos, que es el operador de inversión, que ya se los muestro. No es muy usual, pero bueno, está definido. Y sobre todo tenemos los otros operadores, otro tipo de definición que ustedes mismos pueden crear otro tipo de operador. La idea es muy simple, tratar de modificar, ustedes imagínense la cadena de bits, por ejemplo, que es un individuo. Entonces el operador, imaginen que esos son coordenadas. Y esas coordenadas son las que posicionan al individuo en una determinada parte del espacio. Entonces imaginen al operador que lo que hace es modificar esas coordenadas para que el individuo se pare en otro lugar, con la esperanza de que se pare en el lugar cercano o muy encima de la solución. Esa es la idea del operador. Así que, en principio, ustedes podrían
definirlo de cualquier forma. Bueno, veamos el primero. El operador de selección, los individuos son elegidos por este operador. Y dice, bueno, aportarán sus genes a la nueva generación, por lo tanto deberían ser los mejores. Ese deberían lo debería haber puesto entre comillas, porque como yo les contaba hace rato, no todos los individuos malos son desechables, algunos son útiles, en general son útiles para la misma población, para generar a los nuevos. El formato o el operador que más se utiliza es el que se llama selección por ruleta. La idea está dada, primero que nosotros creamos el ajuste de cada individuo, de esta forma, como ya lo habíamos visto. Es la bondad que tiene el individuo en forma individual por la suma de todo, una especie de probabilidad, como yo les había marcado. Eso si lo disponemos, o sea, cada individuo va a tener este valor que sería una especie de probabilidad. La idea es disponer esas probabilidades en lo que sería un disco, ¿no? Acá están dibujados a la derecha, estaría dibujado, entonces los individuos que tengan un mejor ajuste van a tener una probabilidad más alta. Y si nosotros lo dibujamos dentro de una circunferencia o dentro de un círculo, a los individuos con mejores ajustes, con mejores probabilidades, le corresponde un tamaño de porción del disco mayor. Y eso a todos los individuos los pasamos en el disco. El disco vale, digamos, en toda su longitud, en toda su extensión, un 100%. Y como esta es una probabilidad de todos los componentes, todos sumados van tan 100%, así que hay lugar para todos en el disco. Ahora, imagínense que a ese disco lo volcamos para configurar una ruleta parecida a esta. Y hacemos el giro, el tiro de la ruleta. La ruleta va a moverse en forma, normalmente se considera que el movimiento va a ser en forma aleatoria. Y en algún momento se va a detener. Y existe la mayor probabilidad de que se detenga en un espacio donde la porción marcada es más amplia. Eso es probabilístico. Y resumiendo todo eso, significa que los individuos que tienen un mejor valor de adaptación, un mejor fitness, tienen mayor probabilidad de ser elegidos por la ruleta. Bueno, esa es la idea, pero también existe la posibilidad en este caso de que otro individuo, por cuestiones también así aleatorias, o un individuo que no esté bien adaptado, también pueda ser elegido. Bueno, eso va a depender todo de las probabilidades que se pongan en juego. Otro operador es la selección por control del número esperado. Es parecido al anterior, pero en vez de estar dividido por la suma de todas los ajustes de los individuos, está dividido por el promedio de las aptitudes. Entonces, esto vendría a representar, como dice acá, una copia de los individuos, la cantidad de copias que van a surgir cuando nosotros le calculemos la selección. Y la copia está más o menos relacionada con como con la longitud de la ranura en el caso anterior, la longitud o la apertura del ángulo que representa cada individuo. Un individuo con mejor adaptación tiene un ángulo más grande. Bueno, en este segundo método de selección,
un individuo que está mejor adaptado puede generar un valor mayor que 1. Es decir, mejor adaptado significa que es mejor que el promedio. A eso le llaman copia. Y a lo mejor está tan bien adaptado que el valor mayor que 1 puede ser 2, 3, 4. O sea que es como si generáramos copias, 2, 3, 4 copias del mismo individuo, lo cual va a dar una mayor probabilidad para que sea elegido. Lo mismo que antes. El mejor adaptado tiene más posibilidades de ser elegido para la reproducción. Este tercero, que se llama selección elitista, es también muy usado. A ver, se supone que estamos buscando siempre a los mejores individuos. Podría ocurrir que en los procesos anteriores, ya sea de la selección por ruleta o por número esperado, o inclusive la misma, la que sigue a continuación, que es la selección por forma aleatoria, haga que, bueno, que se elijan individuos que son término medio, algunos pueden ser malos, más o menos. Podría ocurrir si es todo probabilístico. Pero lo que nosotros estamos buscando son los mejores individuos. Entonces, lo que hace esta selección es asegurarse de que los mejores individuos van a estar en la siguiente población. Entonces, para eso lo que hace es un ranking, digamos, cómo se manejaría el proceso. Hacer un ranking de los individuos y de ahí, bueno, se define cuántos van a ser los de la élite. ¿Ah? O los de la élite, ¿cuántos los vamos a elegir? Bueno, acá está marcado como M. Los M mejores individuos de la población van a pasar directamente a la siguiente población sin pasar por aduana, digamos. ¿Ah? Directamente, porque estamos buscándolo. Es una manera de preservar a los mejores también. Este es otro tipo de selección, que es la selección por ranking. Dice, un superindividuo, es lo que yo les comentaba antes. El superindividuo es un individuo que tiene una muy buena adaptación, pero todavía no tiene la solución. Es muy bueno, pero no la tiene. Y pueden llegar a dominar, como todos se parecen, porque todos se supone que tienden hacia lo mismo, hacia la misma solución. Entonces todos se parecen. Y cuando empiezan a haber los cruzamientos y la aplicación de los operadores, y todos empiezan a parecer más entonces. O sea, tienden a ser todos iguales. Bueno, pero no tanto. ¿No? Y todo es igual. Entonces, este método sugiere crear un tipo de ranking entre los individuos sin que el peso por aptitud tenga que ver. Sí, otro tipo de ranking y una forma de poder elegirlos también con todo tipo de características. No solo lo superindividuo, lo mejores, sino que hay de todo en la selección. Bueno, acá, a ver, me parece que eh, perdí uno, no lo pasé de la estructura de diapositiva anterior. Bueno, pero se los cuento, sería un quinto, que sería la selección aleatoria directamente, completamente aleatoria. ¿Qué hacemos? Elegimos, generamos números al azar, que esté entre uno y la cantidad de individuos, y los números que salgan son los individuos que pasan. Eso normalmente no se usa solo, digamos, eh, completamente aislado. Se usa en combinación con algunos de los otros. Ahora lo vemos en el ejemplo que sigue.
vamos a ver los otros operadores ya fuera de lo que sería la selección, ¿ah? Lo que sería el operador de cruza. Recuerden que este proceso es el que está generando los nuevos individuos. Hasta ahora, hasta antes de este que está en pantalla, lo que hicimos es buscarlos, juntarlos, ¿ah? Para recién aplicarle. Acá viene la verdadera eh, reproducción de los individuos. Lo otro era, bueno, una especie de cita, digamos, de los individuos. Ahora recién viene la verdadera reproducción. El operador de cruza les decía que es el más importante, el más usado, es usado siempre, les diría. Consiste en de dos individuos seleccionados, que van a ser los que vamos a identificar como los progenitores o los padres, por ahí le dicen, bueno, eh, se juntan dos, se establece lo que se llama un punto de corte en la cadena de individuos. Acá el punto de corte está marcado, acá ven, acá no se nota bien, pero yo lo voy a remarcar. Ahí está el punto de corte, para los dos es igual. Wow, ese ratón está medio loco, pero supónganse que es vertical. ¿Ah? Y entonces lo que se hace es intercambiar las secciones de unos con otros, las secciones en la misma posición. O sea, fíjense que acá lo partimos en dos secciones, una, digamos, una mitad izquierda y una mitad derecha. Bueno, para formar los individuos, la mitad izquierda siempre va a ir a la izquierda del nuevo individuo y la mitad derecha siempre va a ir a la derecha, porque si no estaríamos cambiando la estructura básica. Y no queremos eso, solamente queremos cambiar el contenido de las mismas propiedades. Recuerden cuando formábamos el individuo, decía valor, propiedad, valor, propiedad. Claro, si nosotros intercambiamos las posibilidades, además si el punto de corte no es simétrico, no nos va a quedar el individuo del mismo tamaño. Siempre se intercambian las posiciones a las mismas posiciones, pero en los nuevos individuos como está ahí mostrado. Esto con un solo punto de corte se conoce como una cruza monopunto, pero también si el individuo es muy largo o la cadena de valores es muy extensa, también podemos tener lo que sería el corte multipunto. Bien. Y acá tienen abajo el ejemplo de cómo el individuo tiene 1, 2, 3, 4. Claro, necesitaría ser un individuo más largo, yo lo dibujé, utilicé el mismo. Por ahí la cantidad de puntos de corte está relacionada implícitamente con la longitud del individuo. Pero como ustedes pueden apreciar acá, siempre las secciones de un lugar van al nuevo individuo en el mismo lugar. Se intercambian entre ellas, pero manteniendo su posición original, digamos. Y podemos mezclar de distintos individuos, pero no podemos intercambiar secciones de distintos lugares a otros lugares diferentes, porque ahí estaríamos cambiando ya la estructura del individuo. Bueno, ¿qué pasa cuando los individuos no son binarios? La cosa puede cambiar un poco. La idea es más o menos la misma. Generar un nuevo individuo mezclando los componentes de lo seleccionado originalmente para aplicarle el operador. El operador, en este caso, es de cruza. Entonces, fíjense, cuando no son individuos binarios, hay varias formas de hacerlo y pueden surgir muchas formas más. Estas quizás sean las más usuales. Por ejemplo, la media aritmética significa que cada cada posición del nuevo individuo, del descendiente, está formado
por la media aritmética de las posiciones de sus progenitores. Pero en el mismo lugar siempre, recuerden, ¿no? Para que no cambien las cosas. Hay otra que es parecida, que en vez de ser la media aritmética es la media geométrica. ¿Eh? Así que el producto y la raíz cuadrada. Bueno, en este caso se supone que estamos manejando valores enteros, así que si la operación nos da con fracciones, habrá que hacer una aproximación si corresponde. Si no, bueno, dejaremos las fracciones hasta donde la estructura del individuo lo permita. La desventaja por ahí de estos métodos es que en vez de generar dos descendientes, genera uno solo. Así que habría que tener cuidado al aplicar el operador. Otro dice, la diferencia, se toma la diferencia existente entre los genes situados en las mismas posiciones de los padres y se suma el valor más alto. O sea, se resta y después se suma, así como está el ejemplo acá, ¿ven? Y hay una variante de este que es parecida. En vez de sumarlo, ahora se resta antes se sumaba el valor más alto, ahora se resta del valor más bajo. Como ven, son propuestas de modificación que lo que hacen es fundamentalmente producir una variante entre los genes de los individuos. O sea, producir individuos nuevos que tengan variantes. Recuerden, si lo ven a esto como coordenadas, y lo que yo quiero es que el individuo se mueva a otros lugares. Claro, tampoco que se salga, porque es muy común que pase eso. Cuando uno aplica un operador en forma indiscriminada o en forma no muy bien planificada, el nuevo individuo puede estar fuera del espacio de soluciones o de datos. ¿Ah? Y eso ya directamente elimina al individuo. Ya no sirve, digamos, para el proceso. Hay que descartarlo, hay que eliminarlo. Eso también puede ocurrir. Vamos al otro proceso, al otro operador que se aplica, que es la mutación. Yo le decía la mutación que en general acá podría ser buena o mala, depende. Ya en el ejemplo que sigue vamos a ver las características. Pero aun cuando la mutación es mala, puede generar individuos que sean útiles. Si ustedes imaginan que están haciendo cruza entre superindividuos, que son todos parecidos y son tan, digamos, si lo vemos como coordenadas, están todos los individuos medio cercanos uno de otro, y cuando le hagamos la cruza se genera otro individuo que está ahí nomás, se parece, no tiene la solución y está dando vuelta ahí en el mismo lugar. Lo que queremos es que haya difusión o se difuminen los individuos, que cambien sus coordenadas. Por eso es que los individuos que no están bien adaptados y que tienen otra estructura, otros valores en su estructura, son útiles, porque al hacer la mezcla hace que haya un cambio importante en los genes de los descendientes. Bueno, esto también hace lo mismo el operador de mutación. Se selecciona, una vez que se tiene el individuo que se va a mutar, se selecciona al azar uno de sus componentes o de sus bits en este caso y se lo cambia. Como hay dos posibilidades nomás, se pone el otro. Así que eso sería la mutación. Hay distintas formas de aplicarla. Y tiene esto que me estoy olvidando de comentar, lo mismo que la especie biológica, tiene una probabilidad. En la parte biológica o en los individuos biológicos, no todos reciben mutaciones, solo algunos. Bueno, eso es lo que se intenta representar acá con esta probabilidad. Si tenemos el individuo, le aplicamos la probabilidad, que es
para este operador es realmente baja, ¿ah? No muy, no muy elevada como el anterior, porque como es un operador muy, a ver, ¿cómo les diría? Muy fuerte, de mucho impacto, una probabilidad alta y aplicado así en forma muy reiterada, hace que fácilmente el individuo pueda salir del espacio de datos. Entonces hay que aplicarlo con cierto criterio. En este caso, fíjense, eh, el ejemplo de probabilidad de mutación es menor que el 1%, mientras que para la, el operador cruza, su probabilidad es mucho más alta, ¿no? Y puede estar por encima del 80%. Bueno, les decía que una vez que tenemos el individuo, que ya sabemos que ese individuo tiene que mutar, se elige uno de sus bits y se lo cambia. Bueno, ¿cómo es otra forma de aplicarlo? Esta sería la anterior, es el formato general del operador de mutación, y esto sería lo que algunos autores llaman el formato específico. Se seleccionan dos individuos de la población para realizar el cruce. Si el cruce tiene éxito, entonces uno de los descendientes o ambos se muta con cierta probabilidad. A ver, sería, se va a aplicar una vez que ya se hizo el cruzamiento, se tienen dos descendientes. Bueno, ahí se aplica la probabilidad de mutación, que puede ocurrir para los dos, para uno o para ninguno también, que bueno, acá no lo escribí, pero es así. Entonces, cuando ya se sabe cuál es el individuo o los individuos que van a mutar, se genera un valor aleatorio que está entre uno y la cantidad o la longitud de la cadena, la cantidad de bits, y con eso se obtiene la posición a mutar, como ustedes lo ven acá en el ejemplo. Ahí se hizo la cruza, ahí, ahí se hizo la cruza, y después se le da, se le aplica la mutación. Supuestamente para este ejemplo, para ambos individuos descendientes, la probabilidad de mutación le dio, así que por eso están mutados. Este es otro operador, no es muy usado. Yo les decía que es como como un punto medio entre entre la cruza y la mutación, que es el operador de inversión. Lo que hace este operador es tomar al individuo que se le va a aplicar y se seleccionan dos posiciones o dos bits en forma aleatoria y después se intercambian los dos bits. Y con eso sale un descendiente con el operador de inversión aplicado. Este operador también, si es aplicado así muy indiscriminadamente, puede hacer que el individuo se salga del espacio de datos y ya no sea útil. Hay que reemplazarlo. Este es un concepto que suele ser usado, aunque no es estrictamente obligatorio, pero se puede usar, se usa bajo ciertas condiciones. Es el uso de la generación intermedia. La generación intermedia vendría a ser un espacio de datos que nosotros podemos manipular para ir conteniendo los cambios que se van dando desde la generación anterior. Y cuando la población intermedia está completa, ya digamos que recibió o alcanzó todos los cambios que necesitábamos o que se quería hacer y se generaron la cantidad de individuos suficientes, se transforma en la siguiente generación. No, sería un espacio intermedio, un espacio de transición para los datos. Depende cómo lo planteen cada uno. Por ahí puede ser usado o directamente se trabaja con la nueva generación. Depende cómo
se programe, digamos. El ejemplo que vamos a ver usa una generación o una población intermedia como espacio de contención de los datos donde se genera. Eh, Podemos ver cómo sería el planteo del algoritmo, el algoritmo que se conoce como simple o canónico, que es el más básico de todos. Se puede plantear, digamos, en forma muy simple, básicamente acá en el dibujito, este dibujito que se los marco acá, que ya lo vimos antes, de alguna manera es representativo del algoritmo, porque básicamente está haciendo eso. Observen, por ejemplo, cómo tenemos. Primer paso, iniciar la población. Bueno, ya saben, valor, hay técnicas para hacerlo, eh, para iniciar la población. O sea, técnicas en el sentido de que, como son valores aleatorios, tenemos que, aun cuando sean aleatorios, tenemos que cuidar que los valores que se generen estén dentro del espacio de datos. Cuando yo le hablo del espacio de datos, no piensen que es un espacio o físico, como si se saliera de la hoja de cálculo, no. Se refiere específicamente a cómo son los valores. Ustedes imagínense que si ustedes tienen un problema que van a resolver con individuos, con cromosomas, donde todos los valores son positivos, y si ustedes generan una población nueva o inicial, y por ahí la generación aleatoria me da un valor negativo, y ese individuo está fuera del espacio. ¿Ah? No importa el valor, pero ya el hecho de que si tiene que ser positivo y me dio negativo, y lo tengo que desechar y tengo que generar otro. Lo mismo con los valores. Si los valores de los parámetros tienen determinado alcance o entornos, si ustedes generan un valor aleatorio y sale fuera de ese alcance, también el individuo está fuera del espacio de datos. Bien, después que tenemos, una vez que generamos la población inicial, por más que sea aleatoria, puede contener la solución porque es una selección, una generación aleatoria. Ya terminamos. Así que también hay que probarla, hay que evaluarla a la población inicial. Después seguiremos con la otra. Normalmente en el primer tiro no se da, pero bueno, podría ocurrir que sí. Este, Así que evaluamos a los individuos para ver si la solución está. Y si la solución está, bueno, se detiene y se decodifica. Este, el siguiente paso es crear nuevos cromosomas. Cromosomas se refieren, ya saben, los individuos, apareando los actuales por cruza de sus pares o de pares de individuos. Y después es común el hecho de, una vez que se ha hecho la cruza, aplicar el operador en mutación. Mutación, bueno, o inversión en este caso, como está indicado acá. El paso siguiente que dice, ese es un detalle que está acá marcado implícitamente en el paso 4. Tenemos que considerar, la mayoría de los algoritmos de este tipo tienen poblaciones fijas o de cantidad de individuos fijo. Eso es para evitar que si tenemos iteraciones muy grandes, si no controlamos la cantidad, y puede llegar un momento en que la cantidad de individuos sea tan grande que el algoritmo prácticamente se detiene computacionalmente, no puede seguir avanzando por la cantidad de datos que hay. Por eso es que dice que después de crear los nuevos individuos, tenemos que eliminar los padres o otros para mantener la cantidad. Eso ya va, el hecho de eliminar uno u otro va a depender de la estrategia que se utilice. En el paso siguiente dice evaluar que el nuevo cromosoma esté en el universo antes de insertarlo. O sea, nosotros generamos los descendientes, pero hay que ver que estén en el nuevo universo. El paso 5 yo lo pondría en
en el lugar 4. Bueno, pero está bien, pero la idea es esa. No vamos a crear un individuo, lo vamos a meter dentro del algoritmo para que haga todo el proceso, ocupe espacio, se recombine todo y resulta que está fuera del espacio de datos, entonces no es un individuo válido. El paso 6 dice, si se alcanza la condición de detención, finalizar y presentar el mejor cromosoma. De otra forma, volvemos al paso número 3. Bien. Vamos bien, ya terminamos. No voy a poder terminar la clase ahora. Va a quedar un poquito que lo completaremos el día miércoles. Pero bueno, la idea es que por lo menos el tema lo conozcan, tengan una idea y tengan los elementos si lo quieren ustedes avanzar un poco. Están ahí, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí atrás? Yo no veo el aula. bueno, bueno, gracias. Si alguien se pira, avísame nomás, ¿no? Y le mandamos los integrantes del COE a que lo revisen. ¿No? Bueno, ¿cómo serían las aplicaciones de los algoritmos genéticos? Los algoritmos genéticos se aplican en todo. Recuerden que es un proceso de búsqueda y de optimización. Así que sirve para aplicarlo en todos lados. Claro, en todos lados tómenlo entre comillas, porque recuerden que tienen que codificar, tienen que armar, pero normalmente además lleva tiempo, así que utilizarlo en otro proceso, ¿cómo les diría? En otro proceso iterativo y hay que evaluar eso. ¿No? Porque recuerden que el algoritmo en sí ya es iterativo, o sea que demora un cierto tiempo. Entonces, utilizarlo como elemento de optimización en otro proceso que también es dinámico y es medio peligroso, porque si el algoritmo se demora y el otro proceso se va a entrar a demorar también. Y a veces no se pueden demorar. Los ciclos de iteración pueden tener tiempos muy críticos. Pero para trabajar fuera de línea anda bastante bien, anda de 10. Acá les reproduje algunos de las aplicaciones más comunes que se pueden dar. Por ejemplo, la optimización de circuitos. La optimización de circuitos. Esto se refiere a los circuitos integrados, a los que están identificados con la sigla VLSI, que son siglas en inglés que se refieren traducidas a circuitos con escala de integración muy alta, una very large. En ese caso, claro, disponer los circuitos, los componentes es muy crítico porque hay que trazarle las pistas después para conectarlos. Entonces, su ubicación es bastante especial. Y si son muchos, si la plaqueta es grande o el circuito en sí es grande, hacerlo visualmente o manualmente por ahí es medio difícil, es medio imposible. Entonces se usa un algoritmo de este tipo para identificar. Bueno, acá hay otra aplicación, optimización del tamaño de enlace en una red de comunicaciones. Hay una tesis que se hizo hace unos años haciendo esto, aplicando este tipo de algoritmos para optimizar esto justamente, una red de comunicaciones. Optimización del cableado de los circuitos eléctricos también. El problema del viajante, que es muy clásico, el problema del viajante está puesto en el aula como una versión simplificada. Hay cientos de variantes y de posibilidades y de abordajes al problema del viajante. Es más, el problema del viajante tiene un sitio web propio para todas estas posibilidades. Bueno, en el caso nuestro hay una muestra de una resolución con algoritmo en una forma muy simplificada, es más bien didáctica.
pero he visto, lo que no me acuerdo es si es en el MATLAB, está el problema del viajante resuelto. No me acuerdo si es con algoritmo o con redes, pero si lo buscan lo van a encontrar. Es un problema que está resuelto en forma gráfica. O sea, está mostrado en forma gráfica, está resuelto a través de los sistemas de ecuaciones. Bueno, también se puede minimizar y maximizar funciones, procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones, optimización de reglas en una base. O sea, todo lo que sea búsqueda de optimización, ya saben, lo pueden, si lo configuran bien, lo pueden hacer con este tipo de circuitos. Bueno, yo diría, como esto es medio larguito lo que sigue, que está muy bueno. Este ejemplo es fantástico, está resuelto en uno de los apuntes que les dejamos, está codificado para MATLAB, pero me gustaría que veamos y yo les comente cómo es la configuración y cómo se va haciendo. O sea, todo el desarrollo es una iteración nada más. Después todo se vuelve a repetir bajo condiciones parecidas, pero acá nos muestra cómo, cómo son las configuraciones, las estructuras y las consideraciones que se hacen para resolver el problema. Está bien, en muchos casos hay sistemas ya que lo hacen, no lo tengo que hacer manualmente, pero nos muestra, nos da una idea bastante clara de cómo es el desarrollo. Lo dejamos entonces acá hasta el miércoles, ¿les parece? Bueno, a ver si están todos.